Y bueno, y qué lindo recibirlo, como lo dijo Jorge Luis Borges, este escritor argentino. El libro es de los inventos más extraños que hizo el hombre, porque entre tanto todos los objetos que creó son extensiones de su cuerpo. El libro es una extensión de su imaginación y de su memoria. Por eso lo tenemos al profe Otegui aquí presente. ¡Bravo, Jota! Profesor, qué lindo tenerlo acá. Brillante. Para ponerse al nivel de la gente que nos ve. Bien, JP, bien. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Bienvenido. Y todo nace de esta inquietud que planteaste la vez pasada, aparte, ¿no? Ay, qué lindo, Martín, esto, qué ¿Viste hermoso. lo que genera? Delivery, de amor, sabiduría, de todo, divino. Y sí, porque está bueno, ¿no? Cuando surge así una duda genuina, ¿no? Y que es cierto, no es fácil determinar, ¿no? Porque ¿cuál fue el primer libro? De hecho, justamente... No es fácil la respuesta. No es fácil la respuesta, no Hasta es la fácil. inteligencia artificial, le pregunté a todos. ¿Y qué te dijo? Bueno, coincidió, ¿Sí? no, coincidió con lo mismo que encontraba en internet, obviamente. Pero cuente usted. En realidad, o sea, tiene que ver con qué concepto, qué entendemos por libro. Ahí está. ¿No? Es lo que hablaba un poco la vez pasada. Si le llamamos al libro objeto como tal, que era un poco lo que vos habías traído, por esa cosa. Encuadernado y todo. Exacto, esa imagen del de vos decías lo del WhatsApp, ¿no? Como ese objeto, exacto, encuadernado, papel, etcétera. Tenemos que irnos hasta Gutenberg, ¿no? 1400 y pico. La Biblia de Gutenberg. Que el primer libro, exactamente, ¿no? Cuando patenta la imprenta, que aparte tuvo una cantidad de dimes y diretes sobre la patente, de quién había sido el verdadero inventor y demás. Se perdió una cantidad de plata, después apareció gente que le copió y demás, pero fue eso, 1400 y pico, la El libro imprenta, impreso. El libro impreso como tal, y que el primero fue la Biblia. No es menor, ¿no? ¿Y no se hizo rico? ¿Me decís que tuvo lío? No se hizo rico porque... Es el primer libro, sí, que todo el mundo... Totalmente. No, en esa época. Lo que pasa es que ya estaban empezando, o sea, con esa la imprenta móvil, digamos, ¿no? Con esos metales que eran las letras y demás. Él lo patentó, pero después le quisieron robar esa patente. Tenía, parece, unas deudas, entonces pagó parte de sus deudas con parte de esa patente. Y se empezó a imitar muy rápidamente también y se expandió enseguida por todas las capitales de Europa. Y eso es lo que desemboca después un poco en el Renacimiento, ¿no? O sea, porque lo interesante es que hasta ese momento los libros como tal era algo muy exclusivo de muy pocas personas. De hecho, las pocas cosas que se tienen, que yo, en papiros o en pergaminos, que se parecen, si se quiere, a los libros porque tenían las tapas y demás, eran cosas que aparecieron en los monasterios, en los castillos, ¿no? Porque el conocimiento realmente era algo a los que accedían muy pocas personas. Los códices mayas también. En todas las culturas, sí. Bueno, uno papiro piensa en Egipto, pero no, o sea, es en todas las culturas. Entonces, en realidad, eso, el libro como objeto así popular, de que se conoce de todos lados, como lo conocemos nosotros, es de esa época. Pero si vamos a... ¿El texto? Si vamos en realidad a la historia, ¿no? Al cuento, ¿cuál es la primera historia, la primera novela, el primer relato, ¿no? Escrito. ¿Qué pensamos de las mitologías, etcétera? Bueno, en realidad fue un descubrimiento bastante reciente, también del 1800, que se descubrió la primera biblioteca de la historia de la humanidad que se tiene registro y aparece la primera obra que es la epopeya de Gilgamesh, se llamó. Mirá. Es una obra que estamos hablando entre 2100 antes de Cristo. ¡Wow! 2100 antes de Cristo. Sí. Y lo más loco de todo... Tablas de arcilla. Tablas de arcilla, la escritura cuneiforme, o sea, eran esas arcillas de barro, justamente, claro. se mojaban. Como uno puede escribir, ¿no? en la arena o algo así, y con una caña, con un instrumento de metal, hacían esa escritura cuneiforme en esas arcillas y así se contaban las historias. Sí, es algo que Estamos hablando antes de 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Y lo más loco de todo es que en esa epopeya de Gilgamesh, que es muy interesante, aparecen algunos episodios que van a aparecer después en el Antiguo Testamento, en el 1300 antes de Cristo, que si ya aparecen en la epopeya de Gilgamesh... Es porque ya... Exacto, es porque en realidad entonces toda esa cosa que se había creído, ¿no? Que era como el relato original, el Antiguo Testamento, la creación y demás... Uno puede interpretar que hay historias muy parecidas en otras culturas y, bueno, por eso es un tema sensible también tocarlo, ¿no? Porque toca la religión, o sea, toca muchos puntos polémicos, si se quiere. Hasta el diluvio lo encontrás en otros... Por ejemplo, el diluvio. En otros textos Por ejemplo, el diluvio, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y uno piensa en la fragilidad de... Porque, no sé, uno ve una serie, que la serie no es un documental, pero uno ve una serie y ve guerras y decís, cuando quemaban el territorio de otro, le quemarían también. Totalmente. Y acá, bueno, una inundación es arcilla, o sea, también, o que se parta. Qué maravilla cuando un libro puede sobrevivir, o por lo menos lo que estaba ahí en ese libro, aunque el formato desaparezca después. Exactamente. Yo le traje curiosidades. A ver, Te traje curiosidades de los libros que encontré. 5 curiosidades. Me encanta. Uno que no les va a dar un asquete porque es un asquete, pero existieron en un determinado momento libros encuadernados con piel humana.
Sí. que se llamaba... Auschwitz. No. Pero sí. Ah, ¿de Auschwitz también? Sí. No, pero ahí, bueno, era... pero esto es otra, que después se dejó de moda. El libro más pequeño del mundo A ver. mide 15 por 9 milímetros. Y es una carta de Galileo Galilei, que está escrita en 1897. Después existen los lipogramas. A ver. ¿Qué son los ¿Qué son los lipogramas? Es un libro donde el autor juega específicamente a decir, en este libro no va a haber la letra H, E, M. Y escriben todo el libro, hay una novela de 300 páginas sin la letra E, por ejemplo. ¿En qué idioma? No tengo idea, no tengo idea. Sí, la E, aparte es una letra... Bastante Claro, me es costó esta fundamental. cosa. La ley. Después, la biblioteca más grande del mundo, obviamente, históricamente, dicen siempre la de Alejandría, que tenía no sé cuánto, pero al día de hoy es la británica de Londres, ¿saben con cuánto? Con 170 millones de libros. Te hago un paréntesis. Sí. ¿En qué país está esas tablillas de arcilla que está la epopeya de ¿en qué Gilgamesh? país? Uno pensaría, está en Irak, en Siria, No. en Turquía. Estados Unidos. En Gran Bretaña. En el En Gran museo, sí, no sé, historia natural, que Gran Bretaña están ahí. Mira. Y después tengo el récord, que esto le puede haber pasado a cualquiera, que viste que te olvidás, no, ahora ya no se usa mucho, pero te olvidabas de devolver el libro en la biblioteca. Y que, o ponerle con los videos, que te pasaba mucho y tenías que pagar recargo, Sí, ¿no? es verdad. Bueno, Videoclub. se devolvió el récord del libro devuelto más tarde, es de 221 años. 200 Lo tuvieron más de una generación. Fue Era pasando. George Washington, lo había sacado en préstamo en 1789 de la Biblioteca de la Sociedad de Nueva York y los herederos, obviamente los contra tataranietos, lo devolvieron y la biblioteca les exoneró la multa, que ¿sabe de cuánto hubiera sido? $300.000. Una Impagable. Impagable. No, pero eso, ahí están mostrando las imágenes, ¿no? de algunas de esas escrituras con informes y las traducciones a los papiros y demás. Y lo que les contaba esto de la epopeya de Gilgamesh, Sí. volviendo un poco a la historia en sí, ¿no? Gilgamesh era un rey eso sumerio, claro. Esa historia es una epopeya, ¿no? De un rey sumerio en Asiria, en esa ¿Qué parte. significa una epopeya? Una epopeya es justamente una historia de un héroe, ¿no? Cómo se convierte en héroe, digamos. Es algo sobre ese héroe, cómo se convierte en héroe, ¿no? Y esta es como se considera la primera, porque en realidad él no era un héroe, él era un rey bastante tirano, bastante malo. De Uruk, se llamaba Uruk la ciudad donde gobernaba. Aplastaba a sus enemigos, desposaba a las mujeres antes de casarse, era muy malo. Entonces el pueblo le pide a los dioses, por favor, que manden un rival para competir, a ver si lo podían sacar. Y los dioses mandan a un rival a competirle. Resulta que Gilgamesh era tan bueno, él era hijo de una diosa y de un cura. Entonces tenía esa cosa que no era un ¿Era dios. tan bueno? No era malo. No, era malo, era bueno, digamos, para sí mismo, digamos. Ah. Tenía mucho poder. No era inmortal, le da la inmortalidad, pero no era inmortal. Y cuando le mandan este rival a vencer, lo enfrenta y le gana. Entonces, le gana al rival que habían mandado los dioses. Y no solamente eso, se hacen amigos. Y algunos dicen que se hacen muy amigos, incluso como si fuese una pareja. Por un momento dice, ¿no? Que extraño que tu corazón toca mi cuerpo. Estamos hablando del 2500 a.C., ¿no? Wow. Y ese héroe, exacto, y ese héroe, entonces juntos empiezan a emprender aventuras. Descubren, bueno, que se quieren mucho y salen a vivir aventuras. Entonces deja de ser un déspota malo y sale a vivir aventuras. En ese mundo de emprender aventuras se enfrenta, por ejemplo, a un monstruo de muchas cabezas. ¿Nos suena esto de un héroe que sale a un viaje que se enfrenta a un monstruo? Sí, de San Jorge, además, también. Sí, en todas las mitologías, Sí. ¿no? Después aparece una diosa que se quiere casar con él. Entonces le propone casarse con él y él la rechaza. De nuevo, ¿no? Es esa oportunidad de acceder al mundo de los dioses y él lo rechaza. Después este amigo de él va a morir y se va al inframundo. O sea, todavía no teníamos idea de lo que era el infierno, ¿no? El que habían mandado los dioses, el que había cuando mandado se los muere, va al dioses, se inframundo. muere, va al inframundo. Entonces, Gilgamesh corta el árbol que sostiene el cielo donde están los dioses del inframundo, donde están los muertos, para poder acceder a ese inframundo a ir a buscar a sus amigos. Y aparece una Era amor. Era amor, Era sí, amor, dejate de evidentemente. joder. Y aparece una serpiente. Ah, como en la Biblia. Exactamente, aparece una serpiente que es un poco ahí la que le dice, dale, baja al inframundo. Y Gilgamesh, después de estar en el inframundo, vuelve al mundo de los vivos. ¿Le suena a alguien que estuvo muerto y que después volvió al mundo de los vivos?
Jesús. Claro. Sí, claro. Y finalmente es donde aparece, bueno, este rey, ¿qué es lo que pasa? Con todo esto que descubre en este Esperá, camino... pero este rey malo, cuando Sí. se va con el amante a hacer Sí. aventuras. Ya le dijo Ya- amante. Ahí, bueno, la pareja. Sí. La pareja. Ahí era malo, seguía Ahí- siendo no, malo ahí ya o empieza a ser ahí era bueno. ya bueno. Ya empieza a ser bueno. Porque él abandona su reinado y se dedica a eso, a buscarse a sí mismo y esta conexión con ¿yo qué soy? Soy hijo de una diosa, soy un dios, soy mortal, soy inmortal. ¿Por qué murió mi amado? ¿Cómo hago para conectar con él? Se hace todas estas preguntas, son las preguntas sobre la vida y la muerte, ¿no? Y al final, bueno, termina muriendo Gilgamesh aceptando el destino de los humanos. Pero antes, hay tablillas que se han perdido, esto obviamente es toda una construcción que lleva una cantidad, ¿no? Pero hay un momento en el cual aparece un sabio, que es aparentemente inmortal, y Gilgamesh le dice, yo quiero ser como vos, quiero ser inmortal, ¿cómo hago? Y él le dice, no, no se puede, pero te voy a contar lo que pasó. Hace mucho tiempo los dioses estaban enojados con las personas, entonces mandaron un diluvio. Llovió durante 6 días y 7 noches, fíjense, 6 días y 7 noches. Y me mandó a hacer una barca y en esa barca llevar una pareja de cada especie que existía, de animales, de personas. Caramba. Entonces, después de esos 6 días y 7 noches, el barco quedó encallado en el pico de una montaña, después bajó el agua. Caramba. Todo el resto de las personas estaban convertidas en barro y ahí se empezó a repoblar el mundo. Esto escrito 1000 años antes que Noé y todo lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, si hablamos del primer libro, de la primera historia, vamos a esa primera epopeya donde están presentes todos los paradigmas, ¿no? De la mitología griega, nórdica, romana, de la china, de las religiones. ¿No? Bueno, Está yo todo ahí. estoy pensando a propósito de ¿Viste esto que todo está lo que diciendo. generaste, JP? Estamos destruyendo Claro, la es que religión. no, es emocionante Por tu culpa. porque, claro, uno escucha, yo me acuerdo de los relatos que me hacían, nosotros somos descendientes de los indígenas de la Pampa Argentina, y el relato es parecido de por qué la Cruz del Sur está ahí, porque en un momento Chachao, que es el dios, Gualichu es el diablo, ¿no? De los primeros cuentos que escuché antes de ir a catequesis, te hablo de muy niño, Sí. que venía el diablo corriendo al ñandú, el ñandú salta, Chachao corta esa línea que conecta el cielo con la tierra y que se pone, el diablo entonces se pone a jugar con unos muñequitos de barro y por eso, digamos, todos tenemos como ese soplo del infierno, digamos, como ese soplo de maldad, digamos, en algún punto, ¿no? O sea, pero fue las primeras Es una gran historias que escuché explicación. de chico, digamos, ¿no? Nada, me emociona ¿Te esto porque contaban esos cuentos me de hiciste chico? acordar. Y sí, porque es parte del Chachao. origen, ¿viste? Es parte como de la transmisión de generación en generación. Les digo, a mí y a mis hermanos, ¿no? A los tres, ¿no? Para conectarnos también con los orígenes, No, etcétera. me Es destruyó la increíble. religión, te Todavía destruyó no la nada. literatura, porque todo te parece una copia ahora. Ahora todo me parece una Pero lo más cosa. loco es que ni siquiera se piensa que esto fue tan original, ¿no? Sino que se tiene registro de esto, ¿no? Pero seguramente hay muchas historias anteriores iguales, ¿no? Parecidas, y que no tenemos registro, en parte por eso, porque los papiros o etcétera, los pergaminos se quemaban, se humedecían y no tiene recuerdo. Ojo al salir del canal. Sí, Porque mirá, hay mirá. gente muy fanática religiosa que capaz que te está esperando en la puerta. Todo culpa de JP. Pero Sí, sí. Todo culpa de somos JP. conscientes de que es culpa de JP. Está, perfecto. Ay, nos quedaríamos hablando horas, pero me están diciendo que me tengo que ir. La próxima, Porque sí. me esperan. Pero eso nos pasa siempre,